Esta semana los titulares claman que las autoridades federales ya cuentan con un sospechoso. No obstante, una fuente interna vinculada a la pesquisa ha revelado una versión radicalmente contradictoria. Esa fuente aseguró que no existía un sospechoso directo y que no había ningún nombre sobre la mesa. Resulta evidente que una de estas dos realidades es falsa. En esa grieta que separa la narrativa pública de los hallazgos reales de los investigadores, es donde este relato cobra vida. Hoy se cumplen 64 días. El paradero de Nancy Guthrie sigue siendo un misterio. Casi todos los informes sobre este suceso comienzan por el principio. Este relato, en cambio, comenzará donde la historia empieza a desmoronarse, porque la génesis raramente es donde residen las verdades. Si es que existen respuestas, yacen sepultadas en el transcurso de estos 64 días. He aquí lo que el expediente confirma con una frialdad matemática. El marcapasos de la víctima dejó de sincronizarse con sus dispositivos electrónicos exactamente a las 2:28 de la madrugada del 1 de febrero. No fue a las 2 como han difundido erróneamente la mayoría de los medios. Los datos forenses validados por la ley confirman que fueron exactamente las 2:28. Esa pequeña discrepancia temporal no es un simple detalle al margen. Cuando cada segundo de esa noche es objeto de una reconstrucción psicológica, la diferencia entre las 2 y las 2:28 es la frontera entre la confusión y la certeza. Hallaron rastros hemáticos en el pórtico frontal de su residencia y el perfil genético confirmó su identidad. Esa misma mañana, una cámara de seguridad captó a un individuo enmascarado y armado. El sujeto portaba una mochila negra de 25 litros, una marca comercializada de forma exclusiva por una conocida cadena de supermercados. El Buró Federal confirmó su descripción física: un varón de entre 1,75 m y 1,78 m de estatura, con una complexión física promedio. Tras su huida, el dispositivo de vigilancia fue arrancado de su base. Fue necesaria la intervención de una unidad técnica de élite para rescatar el metraje oculto en su memoria. En ese material recuperado existe un matiz, una sutil forma de desplazarse del intruso, en el porche que los analistas no dejan de estudiar. Abordaremos ese punto en breve. Pero antes de continuar, si sienten que esta historia merece ser conocida, dejen su like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Cada gesto es una voz más que exige respuestas. La búsqueda no se detendrá hasta encontrarla. Nancy Guthrie, de 84 años, es la madre de una reconocida presentadora de noticias nacional. Fue vista por última vez el 31 de enero, tras regresar a su hogar en Tucson, Arizona, luego de cenar con su círculo familiar cercano. El departamento del alguacil del condado de Pima ha exonerado oficialmente a todos los integrantes de su familia de cualquier sospecha. Actualmente las agencias federales y locales dirigen la operación de búsqueda de manera conjunta. Ni detenciones, ni sospechosos con nombre propio. Han pasado 64 días de absoluto hermetismo. El expediente sigue abierto, pero el hilo más sólido que persiguen los agentes no es una huella dactilar, ni el testimonio de un testigo presencial. Tampoco es un perfil genético. Se trata de un registro digital inalterable, que no puede ser borrado ni ocultado. Y ese rastro comienza justo aquí. Este hilo conductor no nace de las autoridades federales, sino de una determinación tomada en las primeras 8 horas tras la desaparición de Nancy. Una elección que, según voces internas de la investigación, pudo haberle arrebatado al caso su oportunidad más valiosa. Una fuente con conocimiento directo del proceso habló con un reportero de investigación bajo estricto anonimato, temiendo por las represalias en su entorno laboral. Esta persona no se basó en conjeturas. Describió la situación en la escena del crimen con una precisión inquietante. Hubo un veredicto apresurado, se dictaminó casi de inmediato que la mujer simplemente se había extraviado por cuenta propia. Gestionaron el escenario como un protocolo de búsqueda
y rescate no como un acto criminal. Analicen fríamente lo que realmente había en ese lugar. 2 accesos traseros abiertos de par en par. Manchas de sangre en la entrada principal que tras pruebas de laboratorio resultaron pertenecer a Nancy. Sus pertenencias personales y medicamentos seguían intactos dentro de la casa. Su marcapasos se detuvo a las 2:28 horas antes de que se diera la voz de alarma. Hablamos de una mujer de 84 años, que según confirmaron las propias autoridades en declaraciones públicas, no podía caminar ni 50 yardas sin asistencia. Pese a ello, la teoría inicial fue que se alejó caminando sin rumbo. Ese margen crítico de 8 horas se ha perdido para siempre. Cualquier indicio presente en esos momentos, rastros biológicos o el estado del terreno, se trató bajo la óptica de una desaparición accidental, no de un crimen. Ambos enfoques son mundos opuestos. No se recolectan las mismas evidencias ni se actúa con la misma cautela profesional. No se preserva el entorno de la misma forma y los resultados de las primeras 72 horas son radicalmente distintos. Pero hay un agravante. Según la fuente, existe otro detalle que ensombrece aún más el panorama y no permite que las piezas encajen. El agente principal asignado al caso de Nancy Guthrie jamás había liderado una investigación por homicidio con anterioridad. El departamento del alguacil no ha emitido comentarios públicos, pero el informante fue tajante sobre cómo se decidió el mando de la operación. Las decisiones sobre quién lidera un caso de esta magnitud suelen basarse en afinidades personales y relaciones internas en lugar de cualificaciones reales. Jennifer Coffin Differ no es una observadora externa que sigue los hechos desde la comodidad de su hogar. Trabajó durante años como agente especial en las profundidades de investigaciones federales de esta naturaleza. Tras analizar el escenario públicamente, su veredicto es rotundo. Esto no fue azaroso, fue un ataque meticulosamente dirigido. Su lógica se sustenta precisamente en el análisis psicológico de las grabaciones de seguridad. El sospechoso no se aproxima a la entrada principal con la vacilación propia de quien desconoce el terreno. Su avance es directo, manteniendo la mirada baja y sin detenerse ni un instante en la esquina donde se encuentra instalada la cámara de seguridad. No hay un rastreo visual del entorno antes de alcanzar su objetivo. Según el análisis que Coffin Differ presentó ante medios especializados, el individuo sabía con absoluta precisión dónde estaba ubicado aquel lente. En una zona residencial donde las viviendas se asientan sobre parcelas de 1 a 3 acres, rodeadas de cactus y un terreno desértico e implacable, es imposible dar con la puerta exacta de la propiedad correcta en mitad de la oscuridad, a menos que ya se haya estado allí con anterioridad. A esto debemos añadir una segunda capa de complejidad. Las peticiones de pruebas por parte del Buró Federal de Investigaciones no fueron precisamente sencillas ni directas. Según informan Fox News Digital y Reuters, 2 medios de comunicación independientes, el buró solicitó al sheriff del condado de Pima Creek nanos, elementos específicos, recuperados del interior de la vivienda de la hija, concretamente un guante y una muestra de ácido desoxirribonucleico. La agencia federal exigía que fueran enviados al Laboratorio Nacional en Quantico, Virginia, pero Nanos decidió remitirlos a un laboratorio privado en el estado de Florida. Aunque Nanos ha negado la existencia de cualquier conflicto, el Buró Federal no ha confirmado ni desmentido públicamente este desencuentro entre agencias. Ese perfil genético, tal como confirmó el sheriff Nanos en un comunicado oficial, presenta una mezcla compleja de más de 2 perfiles distintos. Coffin Differ y otros expertos en criminalística han señalado que un rastro biológico con tal nivel de complejidad es casi imposible de procesar mediante la genealogía genética investigativa. Esa técnica revolucionaria que ha logrado resolver casos fríos en todo el país durante la última década, lo que implica que la única herramienta capaz de arrojar un nombre sin necesidad de un testigo presencial
se encuentra por ahora fuera del alcance de la investigación. El 13 de febrero, las fuerzas del orden desplegaron un operativo a 2 millas de la casa. Cortaron carreteras y confiscaron una Range Rover de color gris en el estacionamiento de un restaurante cercano. 3 personas fueron sometidas a interrogatorio, pero todas quedaron en libertad sin que se presentaran cargos penales contra ellas. Esa misma semana, el material genético hallado en un guante, a 2 millas de la escena, fue cotejado con la base de datos nacional del Buró Federal. El perfil resultó pertenecer a un empleado de un restaurante local que no guardaba conexión alguna con el caso. Desde entonces, el departamento del sheriff del condado de Pima ha emitido una declaración bastante reveladora. El departamento anunció un reenfoque de sus recursos, aunque evitó especificar de manera pública hacia dónde se dirigen esos esfuerzos. No revelan hacia qué objetivo avanzan ni de qué líneas de investigación se están alejando. Han optado por un silencio absoluto, y en el contexto de esta investigación, ese silencio tan específico es en realidad una decisión deliberada. Mientras tanto, la oficina de campo del Buró Federal en Phoenix ha recibido más de 13.000 pistas y continúa trabajando en el procesamiento de cada una de ellas. Harry Trumbitis, antiguo agente especial de la agencia, ha señalado públicamente que cuando las investigaciones federales de alto perfil se sumen en el mutismo, suele ser porque existe una pista activa que intentan proteger. No significa que se hayan quedado sin hilos de los que tirar. ¿Qué es exactamente? Esa pista es algo que no han revelado, pero existe una evidencia que estuvo a punto de perderse, un indicio que solo sobrevivió porque una unidad especializada dentro del Buró Federal intervino con herramientas tecnológicas que la mayoría de las investigaciones criminales nunca llegan a requerir. La cámara del timbre en la puerta principal de la vivienda no fue destrozada ni inutilizada con pintura en aerosol. Fue arrancada de su soporte por alguien que creía que la grabación se almacenaba localmente y desaparecería con el dispositivo, o quizás por alguien que comprendía perfectamente cómo manipular el equipo. A pesar de ello, la División de Tecnología Operativa del Buró Federal logró recuperar el contenido que albergaba el dispositivo, y el hombre que aparece en esas imágenes caminó directamente hacia ella. La División de Tecnología Operativa de la agencia no interviene en casos rutinarios. Esta unidad se encarga de dispositivos que han sido dañados a propósito, saboteados o manipulados en situaciones donde las herramientas forenses estándar son incapaces de rescatar la información que contienen. El hecho de que fuera necesaria la intervención de esta unidad en el hogar de una mujer de 84 años en Catalina Foothills nos dice algo con total claridad. Alguien sabía que esa cámara estaba allí y tomó una decisión consciente y calculada respecto a ella. Lo que muestran las imágenes recuperadas no es el comportamiento de alguien que intenta pasar desapercibido. No se aproxima desde un ángulo muerto. No se detiene a comprobar si hay testigos. Camina de frente hacia el lente con la cabeza baja sin una pizca de duda. Se dirige directo a esa cámara. Mirada al suelo. Cero titubeos. Nadie actúa con esa seguridad a menos que haya estado exactamente en ese mismo punto en ocasiones anteriores. Coffin Duffer, en su análisis publicado en Newsweek, describió el movimiento del sospechoso como el de alguien que avanza directo a su objetivo, y definió su actitud en el porche como la de un individuo que opera con total naturalidad y sin el menor rastro de preocupación. La analista no albergó ninguna duda en su dictamen, consideró imposible que este crimen no hubiera sido un ataque meticulosamente planificado contra un objetivo específico. Ese término tiene un peso enorme en el ámbito de la investigación. Que un ataque sea dirigido no es lo mismo que sea simplemente deliberado. Un ataque dirigido implica que el lugar fue seleccionado, la víctima fue escogida, y el momento exacto fue decidido con antelación. Un crimen de este tipo en un vecindario donde las casas se separan por hectáreas de terreno árido, alejadas de la carretera principal,
no es un delito de oportunidad o azar. Uno no conduce por esa zona y elige una vivienda al azar para entrar. Esto nos devuelve a la pregunta que ha sido el eje central del caso desde el 1 de febrero. ¿Quién había estado en esa casa antes? El análisis de Coffin Duffer es muy preciso al respecto. La analista sostiene que el responsable o los responsables debieron tener algún tipo de acceso previo a la propiedad. Mencionó varias categorías posibles familiares, quienes ya han sido descartados oficialmente: empleados domésticos, encargados del mantenimiento de la piscina personal de limpieza, alguien encargado de reparaciones o algún contacto cercano. El Buró Federal confirmó además el hallazgo de la mochila del sospechoso, una Ozark Trail negra de 25 litros, una marca de distribución privada. No se encuentra en las estanterías de Target ni en portales digitales ajenos a Walmart. Este artículo es una exclusividad absoluta de dicha cadena. Cada sucursal de Walmart opera bajo un estricto blindaje de vigilancia electrónica y gran parte de su clientela realiza transacciones vinculadas a perfiles de usuario. En el ecosistema de datos actual, la adquisición de un objeto de una marca tan específica en un comercio determinado es un rastro digital rastreable. El Buró Federal no ha ratificado si ya está explotando esta beta. Tampoco han negado estar siguiendo ese hilo conductor. Alrededor del 11 de enero, 3 semanas antes de que Nancy se esfumara, un residente local divisó a un individuo desconocido merodeando la propiedad. News Nation fue el primero en exponer este avistamiento. Ni la agencia federal ni el departamento del alguacil han confirmado todavía que este evento sea una pieza clave del rompecabezas, pero en un entorno de fincas aisladas, donde un rostro nuevo no es ruido de fondo, sino una anomalía estadística, el dato permanece archivado en el expediente. Si aquel avistamiento de enero y los sucesos del 1 de febrero involucran al mismo protagonista, algo que aún está por probarse, entonces no estamos ante un impulso repentino. Hablamos de un acecho de al menos 21 días. Analicen la grabación bajo esa óptica. El desmantelamiento de la cámara denota una frialdad absoluta, no el pánico de un improvisado. Su aproximación es frontal, carente de titubeos. Se mueve con una calma inquietante, en un escenario donde la mayoría de las personas perdería los nervios por completo. Existe una interrogante fundamental que la investigación oficial aún no ha abordado de manera pública. ¿Quién en el círculo cotidiano de Nancy Guthrie y las colinas de Catalina tendría motivos para pararse ante esa puerta y fijar la vista precisamente donde se ocultaba el lente? No es una pregunta al aire, es el eje operativo sobre el cual los peritos están construyendo su estrategia de búsqueda. Y es la incógnita que, de despejarse, pondría punto final a este misterio. Si usted reconoce esa mochila, una Ozark Trail negra de 25 litros, o identifica ese calzado y esa complexión, contacte a la línea de pistas del buró al 1-800-CAL-FBI. El número figura abajo. Cada dato aportado será analizado con rigor. La investigación avanza entre pistas que deben distinguirse con precisión, las que apuntan a un culpable y las que solo enturbian el camino hacia la verdad. Existe un matiz en las etapas iniciales de este proceso que la mayoría de los medios informativos han pasado por alto con demasiada ligereza. Carece de espectacularidad, no hay nombres propios ni retratos robot, pero se sitúa en la periferia de todo lo que ocurrió después. Sucedió cerca del 11 de enero, justamente 21 días antes de que se denunciara la desaparición de Nancy Guthrie. Una residente de la zona de Catalina Foothills notificó a las autoridades haber visto a un hombre extraño rondando el perímetro. La cadena News Nation dio fe de este testimonio. Hasta el momento, ni el cuerpo federal ni la oficina del sheriff han vinculado formalmente este hecho como una evidencia determinante para el caso. Pero analicemos la geografía del lugar.
No hablamos de casas alineadas en una calle transitada con flujo peatonal constante. Son fincas retiradas del camino separadas por hectáreas de desierto sonorense. En una geografía así, un hombre desconocido no se funde con el paisaje. Su presencia en ese punto exacto es una decisión deliberada. Si el sujeto de enero es el mismo de aquel 1 de febrero, la noche en que Nancy se desvaneció no fue la primera incursión. Fue la ejecución final del plan. El perfil del sospechoso que maneja el buró es considerablemente más detallado de lo que la prensa ha sugerido hasta ahora. Un varón de entre 1,75 y 1,78 de estatura de complexión media, cargando una mochila táctica Ozark Trail de 25 litros. Esa marca jamás se ha vendido en Target. Tampoco se encuentra en tiendas de montañismo especializadas. Es una marca blanca fabricada bajo contrato exclusivo para la cadena Walmart. Este matiz tiene un peso criminalístico enorme. Los centros de Walmart poseen un blindaje de cámaras absoluto y sus ventas suelen ligarse a perfiles de usuario específicos. En el ecosistema digital actual, la compra de un producto tan puntual en una cadena específica es un evento rastreable mediante el cruce de datos comerciales. Las autoridades federales no han hecho público si ya están tirando de ese hilo conductor. Sin embargo, tampoco han descartado estar procesando esa información. Una figura con amplia trayectoria en inteligencia federal ha presentado un análisis de conducta detallado sobre lo que el video y la escena del crimen revelan acerca del sospechoso. Jennifer Coffin Duffer dedicó gran parte de su vida a ser agente especial del buró antes de transitar al análisis público de perfiles criminales. No observa las imágenes simplemente como una espectadora más. Lo hace con la mirada de quien ha pasado décadas descifrando el comportamiento humano cuando el perpetrador siente que tiene el dominio total de la situación. La palabra que ella utiliza para describir la actitud del hombre en el porche es imperturbable. Su dictamen es tajante. Considera imposible que este no fuera un ataque quirúrgico. Incluso va más allá, dudando de que se trate del operativo de una sola persona. Secuestrar y retener a un individuo, especialmente si el objetivo era mantenerlo con vida, para exigir un rescate, conlleva una carga operativa inmensa. Requiere una infraestructura logística, alguien que controle a la víctima y un lugar seguro para el cautiverio. Alguien que supiera de la existencia de un marcapasos, de la necesidad de medicación diaria y de la vulnerabilidad de los accesos traseros de la vivienda. Las supuestas notas de rescate han enturbiado aún más el complejo panorama de la investigación. A inicios de febrero, al menos 3 medios de comunicación recibieron misivas de quienes decían tener a Nancy. TMZ y el afiliado de CBS en Tucson K, OL de televisión, fueron los receptores. Otros portales informaron de contenidos idénticos. En todos los casos, se exigían pagos mediante Bitcoin bajo plazos de tiempo inflexibles. Esos términos expiraron el 9 de febrero. No hubo confirmación de transacciones, ni liberación, ni una sola prueba de vida fehaciente. El FBI analizó minuciosamente cada misiva. Según diversos informes de prensa, los investigadores las trataron con absoluta seriedad, aunque el buró aún no ha validado su autenticidad. No obstante, ese silencio oficial no significa ni mucho menos que el contenido carezca de pistas de alto valor. Existen enigmas donde cada avance estrecha el cerco, y otros donde cada capa retirada solo desvela un abismo más profundo bajo la superficie. Las notas de rescate siguen envueltas en misterio. El ADN permanece mudo. Las grabaciones ofrecieron una descripción física pero ningún nombre. Se han procesado más de 13.000 pistas y hasta ahora ninguna ha culminado en una detención. Dick Kula, un residente de California de 42 años, fue acusado de enviar una nota de rescate falsa. Este acto confirma que hubo intentos deliberados de inyectar desinformación en una trama ya laberíntica.
Cualquier comunicación fraudulenta es mucho más que simple interferencia en el sistema. Representa horas críticas de recursos federales desviadas hacia verificaciones antes de poder descartarlas por completo. El rompecabezas genético, por su parte, arrastra una carga psicológica y técnica abrumadora. El sheriff Nanos admitió públicamente que el material biológico hallado contiene más de 2 perfiles genéticos. Coffin Duffer lo describió como un obstáculo crítico, no porque anule cualquier posibilidad de identificación en el futuro, sino porque clausura una vía de acceso específica hacia la verdad. La genealogía genética forense, herramienta que ha resuelto los casos más gélidos de la última década, depende de muestras con perfiles nítidos y puros. Una muestra con múltiples colaboradores es, según los expertos forenses, un enigma casi imposible de procesar mediante esa técnica actual. El buró trabaja entonces con metraje granuloso, la marca de una mochila rastros de Bitcoin y lo que sea accionable entre 13.000 confidencias. El propio lenguaje de la agencia sobre esas pistas refleja un grave problema de filtración de señales útiles. Han solicitado al público únicamente datos serios, verificables y objetivos. Nada de teorías, conjeturas o mensajes personales dirigidos a la familia. Cuando una investigación criminal demanda ese nivel de filtrado tan específico, es señal de que el volumen de datos es tan vasto que el hilo de la verdad corre el riesgo de ahogarse. Entre la fricción burocrática y la complejidad forense, resulta perturbadoramente fácil perder de vista lo que realmente late en el corazón de esta tragedia. Nancy Guthrie se conectaba a un servicio religioso virtual con sus allegados cada domingo sin falta. Su disciplina era tal que su ausencia la mañana del 1 de febrero disparó las alarmas. Tras varias llamadas fallidas, sus amigos contactaron a la policía. Una mujer de 84 años, incapaz de caminar 50 yardas por sí sola y profundamente devota, se había desvanecido. Fue esa llamada, y no un sistema de seguridad, lo que inició este proceso, un ser humano que conocía sus rutinas y notó un vacío en ellas. Antes de continuar, los invito a reflexionar sobre una pregunta que los propios investigadores aún no han podido responder con certeza. Con todo lo que ha quedado en evidencia, ¿quién creen que tuvo acceso previo a esa propiedad? ¿Alguien del entorno de servicios, un conocido de la familia o alguien completamente ajeno a su mundo? Compartan su análisis en los comentarios. Sus reflexiones importan, y Nancy Guthrie merece que este silencio no se extienda por más tiempo. Continuamos. Las pesquisas han avanzado en las sombras y con sigilo desde finales de febrero. El departamento del sheriff comunicó un reajuste de sus recursos, aunque se niega a detallar qué significa eso exactamente. No aclaran qué medios están empleando. No dicen hacia dónde miran, ni de qué áreas se están retirando. Ese hermetismo ha sido constante e inquebrantable durante semanas. En un suceso de esta magnitud, el silencio prolongado de la agencia líder no debe interpretarse como una falta de movimiento. Se trata más bien de una actividad táctica que está siendo protegida de la luz pública. Existe un hilo conductor que, según informes de expertos en ciberseguridad y analistas de los laboratorios, TRM, una firma con experiencia directa en crímenes financieros digitales, podría ser la pista más sólida que el FBI sostiene ahora mismo. No proviene de las cámaras ni de la genética. Nace directamente de la exigencia plasmada en las notas de rescate. El Bitcoin. La razón por la que este detalle pesa más de lo que muchos comprenden es lo que analizaremos a continuación. Quien se llevó a Nancy Guthrie, o quien orquestó el rapto, tomó una decisión muy específica sobre el método de pago. Nada de transferencias bancarias efectivo o tarjetas de regalo que son el refugio del crimen poco sofisticado. Exigieron Bitcoin. Esa elección es el error más fatal de este caso, o la prueba de que la policía ha subestimado por completo la mente del adversario.
A continuación se distingue lo que ha sido confirmado de lo que aún permanece en el terreno de la especulación, porque ambas dimensiones merecen ser tratadas con rigor. ¿Qué es lo que está confirmado? Varios medios, incluidos TMZ y el canal K o LD de Tucson, recibieron notas exigiendo Bitcoin a principios de febrero. El FBI escrutó cada comunicación. Fuentes policiales confirmaron a la prensa que el material fue analizado con una gravedad absoluta. 2 de los plazos límites fijados en los escritos expiraron el 9 de febrero sin que se reportara pago alguno ni la liberación de la víctima. El buró no ha validado ninguna nota como auténtica, pero tampoco ha emitido un comunicado oficial tachándolas de fraudulentas. Aquello que se rumora en los pasillos de las comisarías, pero que el brazo de la ley aún se resiste a confirmar de manera oficial. Según el análisis de Ari Redbord, una autoridad en ciberseguridad y activos digitales, que actualmente lidera las políticas globales dentro de la firma TRM Labs. Esta organización ha sido una pieza clave para las autoridades federales en el rastreo de criptodivisas vinculadas al secuestro de datos, la financiación de células terroristas y tramas de fraude a escala internacional. Para el FBI, el rastro dejado por las transacciones en bitcoins se ha convertido en una de sus pistas más sólidas y prometedoras. Esta información salió a la luz durante la cobertura mediática del 2 de abril en un reconocido programa de crónica negra de gran relevancia nacional. Redbord sostiene que el Bitcoin, lejos de ser una moneda anónima, funciona como un libro de contabilidad eterno público y totalmente imposible de manipular. Cada movimiento registrado en la cadena de bloques es visible para quien sepa buscar, dejando una huella imborrable. Compare esa permanencia digital con la figura huidiza que aparece en las grabaciones. Una fuente cercana a la investigación describe al sospechoso como alguien que posee una suerte providencial o una astucia superior a la que han enfrentado en mucho tiempo. Desmontó una cámara de su soporte con precisión. Cubrió su rostro y sus manos para no dejar rastro alguno de su identidad. Se aproximó a esa propiedad aislada con una seguridad que delata un conocimiento previo y sumamente detallado de cada rincón del terreno. Su actitud en aquel porche, según el análisis de un agente retirado del FBI que examinó el metraje, era de una frialdad y una indiferencia perturbadoras. Utilizó la divisa más rastreable del planeta, siendo alguien a quien tildan de calculador. O el FBI acierta en su perfil psicológico, o ha dado con una pista de oro. Ambas verdades son incompatibles entre sí. Se abren entonces 2 caminos. El primero sugiere que el autor de las notas de rescate no es el mismo individuo captado por el lente. Si esta operación fuera el resultado de una colaboración entre varios sujetos, algo que los investigadores consideran una posibilidad muy alta, es probable que la disciplina operativa de quien irrumpió en el porche no fuera compartida por el responsable de gestionar las demandas económicas. Dentro de una estructura criminal organizada, el integrante más meticuloso es incapaz de compensar la negligencia del eslabón más débil del grupo. La solidez de la cadena se mide exactamente por su punto más frágil. Sin embargo, existe una segunda explicación que resulta mucho más difícil de ignorar. Existe la creencia generalizada de que el Bitcoin garantiza el anonimato, una percepción errónea muy común entre quienes no son expertos en ciberseguridad ni delincuentes de alto nivel. Un individuo capaz de vigilar una propiedad durante semanas enteras y de desactivar una cámara de seguridad con tal sangre fría, evitando dejar cualquier rastro de ADN en la escena, podría haber actuado bajo una falsa premisa sobre el rastro digital que las criptomonedas dejan a su paso. El equipo de TRM Labs ha logrado desenmascarar transacciones en escenarios infinitamente más complejos que una exigencia de rescate enviada a un medio de comunicación. La cadena de bloques posee una memoria implacable que jamás olvida lo que en ella se escribe.
Cada dirección de monedero virtual, cada transferencia y cada marca temporal quedan grabadas allí para la eternidad. Y los agentes federales cuentan tanto con el respaldo legal como con la tecnología analítica para perseguir ese rastro. Unamos esto a los hechos que ya conocemos. El sospechoso cargaba una mochila de marca blanca adquirida en un supermercado Walmart, un objeto que no parece haber sido elegido por su dificultad para ser rastreado. Quien redactó las demandas de rescate optó por una divisa que genera un registro público y permanente de cada centavo que se mueve. Desmontaron la cámara en lugar de destruirla, basándose probablemente en una idea equivocada sobre cómo estos dispositivos almacenan la información en la red. O estamos ante alguien que encadenó errores fatales por su ignorancia técnica, o realmente deseaba que lo encontraran por algún motivo oculto. Cualquiera de las dos opciones resulta inquietante, pero una de ellas es mucho más perturbadora. Hay un detalle específico que requiere una atención que hasta ahora se le ha negado. Dritch Kula, un hombre de 42 años residente de California, ha sido procesado por enviar una nota de rescate fraudulenta a Annie Guthrie y a su cónyuge. Tras su detención, quedó confirmado que en los registros del caso circula al menos una comunicación totalmente falsa. La pregunta que surge a continuación es vital. Si se ha probado que una nota es falsa, ¿qué ocurre con las demás? ¿Acaso existe alguna que sea auténtica? Y de existir una nota legítima. El monedero de bitcoins, mencionado en ella, muestra algún tipo de actividad o historial de movimientos reales. La cadena de bloques proporcionaría una respuesta irrefutable, y el FBI tendría esa información en sus manos mucho antes que el resto del mundo. De ser real el mensaje de rescate, ¿por qué elegir precisamente el Bitcoin? Ese es el enigma que este caso podría estar a punto de desvelar. Si posee información sobre el paradero de Nancy Guthrie, comuníquese al 1-8002-255-324. Los detalles de la recompensa están en la descripción. Tomemos distancia de la evidencia para observar el panorama tras 64 días. Se han procesado más de 13.000 pistas y hay una recompensa familiar de $1 millón junto a otra gratificación federal de $100.000, ambas sin reclamar. Una fuerza especial conjunta que integra al FBI, la oficina del sheriff del condado de Pima, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y diversos laboratorios forenses de alta complejidad han hallado perfiles de ADN pertenecientes a más de 2 personas y metrajes de un sospechoso enmascarado cuya identidad sigue siendo un absoluto misterio. Mientras tanto, una fuente de la investigación ha declarado tajantemente ante la prensa que hasta el momento no tienen un solo nombre sólido sobre la mesa. La investigación avanza. Se ha confirmado que el rastro del Bitcoin se sigue con lupa, apoyándose en el criterio de analistas expertos en delitos criptográficos federales. El departamento del sheriff ha anunciado oficialmente que está reasignando sus recursos estratégicos para tratar de desatascar este caso. El FBI sostiene que las pesquisas siguen su curso y que se examinan minuciosamente cada una de las confidencias recibidas por la ciudadanía. No obstante, la investigación aún carece de un nombre confirmado, un arresto inminente o respuestas que traigan paz a la familia. No hay rastro de Nancy Guthrie desde el 1 de febrero. El hecho de que la cámara de seguridad fuera desmontada con cuidado en lugar de ser destrozada revela una intención gélida que merece un análisis profundo. Destruir una cámara es un acto impulsivo y veloz. Es el reflejo de alguien acorralado por la prisa que no tiene tiempo para la reflexión. Retirar el dispositivo exige varios segundos de una calma inquietante y un propósito deliberado. Sugiere una creencia específica sobre dónde se oculta realmente la evidencia. Quien decide llevarse el equipo en lugar de romperlo, asume erróneamente que las imágenes
residen en el hardware y no en un servidor remoto. La División de Tecnología Operativa del Buró Federal de Investigaciones no suele rescatar metraje de lentes hechos añicos. Su intervención ocurre precisamente cuando el perpetrador cree bajo una falsa seguridad que ha logrado silenciar por completo los testigos electrónicos. Ese matiz, la extracción metódica frente al caos de la destrucción, no ha sido ponderado con la gravedad necesaria. Nancy era una mujer de hábitos inamovibles. Los domingos por la mañana se conectaba a su servicio religioso virtual. Sus amigos siempre aguardaban ver su nombre iluminarse en la lista de asistentes. La noche anterior, cenó en casa de Annie manteniendo ese calor familiar cotidiano, antes de ser dejada en el umbral de su propia puerta. A las 2:28 de la madrugada, algo cortó abruptamente el vínculo entre su marcapasos y sus dispositivos Apple. Al mediodía siguiente, el silencio era absoluto. Una amiga alarmada contactó a las autoridades al notar que Nancy Guthrie, quien jamás faltaba a su cita espiritual de cada semana, no se había presentado. Hablamos de una mujer que no podía caminar ni 50 yardas sin ayuda y que dependía vitalmente de su medicación cardíaca diaria. Fue esa llamada humana lo que activó los engranajes de la justicia, no una alarma sofisticada ni un sistema de seguridad automatizado. Fue alguien que conocía su rutina lo suficiente como para detectar una ausencia letal. Hoy la investigación sigue sumida en un dinamismo sombrío. La recompensa sigue esperando a su dueño y las incógnitas permanecen abiertas. Los investigadores guardan un celo absoluto sobre sus sospechosos actuales. No hay filtraciones sobre el destino de los nuevos recursos, ni sobre si el rastro de las criptomonedas ha arrojado alguna pista tangible o procesable. No dicen nada. Pero en este tipo de casos, cuando los federales guardan un silencio tan hermético, esa mudez no es falta de actividad. Es la protección táctica de un movimiento inminente. Mientras tanto, Nancy Guthrie sigue desvanecida en la nada. Alguien oculto en esta historia posee la pieza que cambiaría todo. El desenlace solo llegará si la pregunta correcta alcanza al oído adecuado en el momento preciso. Si usted tiene a un padre o un abuelo viviendo en soledad, preste mucha atención. Lo ocurrido en aquella residencia de Catalina Foothills no es solo una crónica policial. Es un interrogante sobre una decisión que su propia familia podría estar postergando. La primera lección de este enigma recae sobre la vigilancia. La cámara de la entrada estaba instalada en un soporte físico que permitía su extracción manual. Esas imágenes sobrevivieron únicamente porque expertos en tecnología forense dedicaron un esfuerzo titánico para recuperarlas del dispositivo. La mayoría de los hogares no cuentan con ese respaldo. Si el único registro de un crimen reside físicamente en la cámara, el rastro muere con ella. Basta con retirar el aparato para borrar en un instante la memoria visual de lo sucedido. Los sistemas basados en la nube suben el video a un servidor remoto en tiempo real, volviendo irrelevante el destino del hardware tras la transmisión. Si su seguridad solo almacena datos de forma local, existe una vulnerabilidad crítica que debería comprender antes de que las circunstancias lo obliguen. El segundo eje que este caso saca a la superficie nos conduce hacia los dispositivos médicos integrados. El marcapasos de la víctima se sincronizaba con su tecnología personal, permitiendo a los peritos reconstruir la cronología exacta de esa fatídica noche. Esa información vital existía únicamente porque el dispositivo médico estaba vinculado digitalmente de forma constante. Cuestionarse quién puede acceder a los datos de salud familiares o médicos no es un delirio paranoico, sino una gestión administrativa con respuestas prácticas. Sin embargo, el tercer punto es el más humano y posiblemente el más trascendental de todos. Supimos que Nancy faltaba porque no apareció en su servicio religioso en línea. No fue una aplicación de monitoreo la que dio la alarma. Fue alguien que conocía su vida quien detectó el vacío y marcó el teléfono. Para los adultos mayores, esta red informal es el salvavidas más sólido.
Una rutina predecible y un contacto esperado suelen ser un sistema de alerta mucho más veloz y eficaz que cualquier tecnología de punta. Se trata de la estructura de un afecto. Si su ser querido no respondiera al teléfono mañana a las 9 en punto, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que alguien con una copia de su llave estuviera ya de camino a la casa? Este relato comenzó con una contradicción flagrante, titulares que anunciaban un nombre y fuentes internas que aseguraban que no había sospechoso alguno. 64 días después, esa incertidumbre persiste, aunque ahora las sombras que la proyectan parecen mucho más definidas. Se habla de unas primeras 8 horas comprometidas y de una estructura de investigación que quizás no estaba calibrada para un rompecabezas de tal magnitud. Un sospechoso que cometió un error fatal al elegir el Bitcoin o alguien que nunca fue tan invisible como los investigadores han intentado demostrar. Las capas de este misterio no se están resolviendo. Simplemente se están amontonando unas sobre otras en una espiral psicológica asfixiante. La vigilancia sobre este laberinto no cesa. Cuando el rastro del dinero digital arroje finalmente un resultado, el relato continuará. Cuando los federales decidan actuar a plena luz del día, habrá nuevas respuestas que examinar. Suscríbase y active las notificaciones para no perderse el desenlace. Si posee cualquier dato, un rostro entrevisto, una mochila o un vehículo sospechoso, hable ahora. Quizás ese nombre acecha en su memoria desde aquel febrero. Marque el 1-800 CAL FBI. El incentivo sigue vigente y la línea de confidencialidad aún aguarda. Ambos números figuran en la descripción. Sus análisis y teorías son bienvenidos en los comentarios. Si la nota de rescate es auténtica, ¿por qué elegirían precisamente el Bitcoin? Nancy Guthrie sigue desaparecida y las preguntas continúan sin respuesta. Si este análisis les resultó valioso, denle like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. No se pierdan el momento en que este caso se quiebre. Nos vemos en el próximo caso.